Vamos a abrir las Escrituras en 4 porciones. La primera en 1 Samuel, capítulo 4. Quisiera considerar algunas caídas muy peligrosas. 1 Samuel, capítulo 4, y el versículo 15. Era ya Elí de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ogni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahora pasemos al segundo libro, capítulo 4 también, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Ahora pasemos a 2 Reyes, capítulo 1. Segundo Reyes, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y finalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, un caso bien conocido. Hechos 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo.
después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hasta allí está bien la lectura y confiamos que nuevamente el Señor la va a prosperar en esta hora. He estado considerando estas caídas peligrosas, y probablemente en nuestra experiencia, en nuestra vida, hemos sufrido caídas de tipo físico. Uno se puede acordar momentos cuando ha tenido un resbalón y se ha caído. Pero estoy pensando en estos casos que tenemos, que acabamos de leer, y ver algunas caídas peligrosas, considerando en primer lugar la caída de Mefibosé. Era un niño. Y conocemos bien la historia de Mefibosé. Es una historia muy preciosa. Es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer con la vida de una persona. Pero quisiera considerar en la experiencia de Mefibosé algunas verdades. En primer lugar, quisiera considerar la premura de la nodriza. Esa fue la razón de la caída de Mefibosé. Él no fue responsable. La responsable de esa caída fue la nodriza. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué dejó caer al niño? Sabemos la noticia triste, lo que estaba aconteciendo, y ella, por su prisa, por su premura, tomó al niño de tan solamente 5 años y se le cayó. Y hermanos, pensando en los niños, uno tiembla al pensar en ello. Y por eso es muy propicio lo que escuchamos hoy de esta institución y de la tremenda labor que se le hace a estos pequeños, a estos niños. Esta mujer, por su premura, por salir precipitadamente, no cuidó a ese niño. Y a veces uno lamenta, hermanos, que uno no ha cuidado como debería cuidar. Dejaron en las manos de ella a Mefibosé de 5 años. Y ella no fue responsable. En sus manos el niño se cayó. Eso es una solemne advertencia para nosotros de cuidar a los niños. Hay peligro, hermanos, hay mucho peligro. Yo creo que todos estamos sorprendidos, boquiabiertos, toda la avalancha de mal que se centra sobre los niños. Como aquel faraón, dame los niños, quiere los niños para destruirlos. Y una caída en la temprana edad en su vida, como la que pueden sufrir algunos niños, lo puede marcar para toda su vida. Toda su vida, hermanos. Señor, nos ayude para ser vigilantes. Pero también quisiera pensar, porque podríamos, como creo que fue el primero que le escuché esa frase a don Gelson decir, dejar a los niños con una niñera barata. La niñera barata en esos días, el televisor. Uno no sabe todo el caudal de mal que puede recibir un niño con los audiovisuales.
Hace tiempo me llamó la atención una imagen de dos niños viendo la televisión y de la televisión salía una cloaca y ellos tragándose todo eso. Pero no es solamente estos medios, hermanos. El celular, la tablet, la computadora. Puede ser que esa nodriza a quien nosotros le hemos confiado nuestro pequeño, en las manos de esa nodriza el niño va a caer. Y la caída de ese niño lo va a marcar para toda su vida. Vuelvo a insistir, hermanos, hablo con mucho temor y temblor. El Señor nos despierte a velar por los niños. El enemigo para los niños es un botín codiciable. Él los desea. Quisiera que en sus manos ellos queden marcados para toda la vida. Y de esas marcas, como fue en el caso de Mefibosé, la caída en las manos de ella lo marcó para toda su vida. Mefibosé no se pudo levantar más. Fue lisiado hasta el día de su muerte. Hermanos, que el Señor nos dé la capacidad para velar. ¿En qué manos estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuáles son las manos que sostienen a nuestros hijos en esa etapa de la vida? No nos damos cuenta, pero posiblemente los van a marcar para toda su vida. Pero a pesar de la historia triste de que Mefibosé cae de las manos de esa nodriza y queda marcado, uno puede ver la providencia de Dios. Dios es soberano. Mefibosé se preguntaría, pero ¿por qué me pasó esto cuando era un niño? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué Dios no estuvo allí para protegerme? Pero hermano, Dios es soberano. Y a pesar de este episodio triste en la experiencia de Mefibosé, Dios lo empleó para su gloria. Porque Dios de lo malo puede sacar lo bueno. Y aquí está la soberanía de Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Eso no elimina, hermanos, la responsabilidad que tengo yo de velar, de vigilar. Yo soy responsable. Aquella mujer fue responsable de la caída de Mefibosé. No se le anuló la responsabilidad. Pero hermanos, ahí está el Dios soberano. Y este episodio, hermanos, sirvió para que la gloria de Dios se manifestase. Y no nos hemos recreado al considerar la historia de Mefibosé. Cómo ese hombre llegó a disfrutar de la casa del rey, de la presencia del rey David. Está la providencia de Dios. Está el perdón de David, porque David era normal que se eliminara toda esa descendencia de Saúl. Pero él hizo bien. Allí se mostró la gracia, el perdón de David. Y hermanos, vuelvo a insistir, la caída de Mefibosé siendo un niño fue un episodio triste en la experiencia de él, pero Dios lo encaminó para bien. Él puede encaminar lo más triste, lo más difícil que uno pueda haber experimentado en su vida y aún en su niñez. Él puede transformarlos para bendición si somos ejercitados. No hay excusa, hermanos. Mefibosé nunca iba a reprochar a Dios, por el contrario. Esto sirvió en su experiencia para disfrutar de
la casa del rey, de la presencia del rey, de la mesa del rey. Pero un último detalle, este episodio no solamente sirvió para la gloria de Dios, sino para el beneficio de Mefibosé. Uno no se explica cómo, solo Dios lo puede hacer. Pero algo que yo puedo apreciar en Mefibosé es su humildad, la pequeñez de él. Él siempre se sintió indigno. Si algo es admirable en la vida y en la experiencia de Mefibosé, que este episodio triste, que ser un lisiado, siempre le ayudó para reconocer su indignidad. Era humilde. Y si hay una virtud que anhelamos en la vida, es la virtud de la humildad. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Este episodio, hermanos, traducido en las manos de Dios con un propósito bueno, hizo mucho para la gloria de Dios y también para que ese hombre fuese un hombre marcado por la humildad. Ahora, la otra caída, este es un muchacho, ya no es un niño, es el caso de Ocosías. Ocosías, en Segundo Reyes, este hombre reinó solamente 2 años en Israel. Y fue un hombre malo. Y a la luz de ese episodio quisiera destacar otras verdades que se aprecian en la caída de Ocosías. En primer lugar, quisiera pensar en la mala influencia de sus padres. Acab y Jezabel, qué mala influencia. No leímos en los últimos versículos de Primero Reyes, pero esos versículos son sumamente interesantes porque en tan pocas palabras se expresan todo lo malo que fue Ocosías. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. En el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Una mala influencia. Y hermanos, es una solemne advertencia para los que somos padres, para los que están en una posición de liderazgo en medio del pueblo del Señor. ¿Estamos dejando un buen legado o un mal legado? ¿Estamos dejando una buena influencia o estamos dejando una mala influencia? Hermanos, si el Señor no viniera en unos años y yo pasara, ¿qué influencia yo voy a dejar en medio del pueblo del Señor? ¿Qué influencia yo voy a dejar en mis hijos? Vuelvo a insistir, hablamos con temor y temblor. Pero Ocosías tristemente siguió la mala influencia de sus padres. Otros reyes tuvieron el legado de sus padres que no fue un buen legado, un mal legado, una mala influencia, pero ellos no siguieron esos caminos. Ellos no siguieron esos eslabones, ellos no perpetuaron el mal, ellos rompieron con esa mala influencia que sus padres le habían dado, porque no hay excusa. Yo soy responsable ante Dios por lo que hago, pero aquí está la influencia de sus padres sobre Ocosías. Pero quisiera pensar en segundo lugar la insensatez de Ocosías. Revisando el versículo 2, leyéndole en otras versiones, dice, y Ocosías cayó por la celosía de una sala de la casa que tenía en Samaria. O sea, a veces nosotros nos hacemos la idea que él cayó de una ventana, como las ventanas nuestras, pero creo que la ventana allí era una celosía,
un paraván, hecho a veces de madera o de junco o de otro material, que servía para refrescar, pero servía de separación y delimitación. Pero este joven insensato, este joven necio, no respetó ese límite. Eso era un límite. Y da la idea de que al caer de allí es porque dañó ese enrejado y se fue hacia abajo. No respetó el límite. Y hermanos, en la vida cristiana tenemos límites. Dios nos ha dejado límites. Todo creyente debe saber cuáles son los linderos antiguos. No los traspases. Una vida cristiana saludable, y hablando a los queridos hermanos más jóvenes. Hermano joven, debes tener límites saludables en tu vida. Límites de separación, límites de delimitación. ¿Hasta dónde? ¿Por qué Ocosías pasó esa celosía? No respetó, era hasta allí, era insensato. Y hermanos, debemos tener límites. Límites con nuestras amistades. ¿Tienes amistades inconversas? Tienes que tener límites. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay sus límites. Si yo traspaso esos límites, me voy a meter en problemas. Puede ser que sufra una caída. Hay límites en el noviazgo. Es una etapa muy hermosa, muy bonita, pero hay límites. Y uno puede estar coqueteando con los límites hasta aquí, pero cuidado, hermano, te puede pasar como Ocosías, que dañó la celosía y se fue abajo y más nunca se levantó. Era un decreto divino. Dice, y estando enfermo, de esto él no se levantó, de esto lo llevó a su muerte. Era un rey que tuvo un periodo muy breve, que podía hacer algo para Dios, pero no lo hizo. Siguió la influencia mala de sus padres y fue insensato al no respetar el límite de la celosía y cayó. Hermanos, pudiéramos seguir pensando en varias áreas de la vida cristiana donde debemos tener límites. No traspases los linderos antiguos. Hay sus límites. Y he aprendido, hermanos, que uno no debe estar caminando en la orillita. Todos sabemos que si hay un barranco, uno procura aislarse de ese barranco. Me acuerdo al querido hermano Palacio, una vez él fue a Caracas y él sufre de vértigo y nos invitaron en esa ocasión al piso 9 de un edificio allá en Caracas para almorzar, y cuando salió del ascensor el hermano Palacio se sintió con miedo, iba caminando en toda la orillita, a pesar de que había las barandas. Otros tranquilamente estaban allí, no sufrían de vértigo, pero él estaba pegado a la pared. Le daba pánico acercarse a esa baranda. Hermanos, en la vida cristiana debemos alejarnos de los barrancos. Él cayó por la celosía. Pero aquí vemos a un hombre, hermanos, no solamente insensato. Hombre fue un hombre irreverente. Cayó en la idolatría. Vemos que él adoró a Baal-Zebub. Ese es un hecho abominable. El hombre fue un idólatra. Sirvió a Baal y lo adoró. La idolatría de Ocosías. Pero quisiera pensar en la irreverencia de Ocosías.
Él no respetaba al varón de Dios. ¿Por qué no respetaba al Dios de Israel? No honró a Dios, no iba a honrar al profeta de Dios. Y más adelante, hermanos, vemos lo que aconteció con Eliseo y estos irreverentes que le decían, calvo, sube, calvo, y vinieron estos osos del monte y despedazaron a aquellos 42 muchachos por su irreverencia. Hermanos, Ocosías era irreverente hacia Dios y hacia el hombre de Dios. Hermano joven, el Señor nos ayude a respetar a los hombres de Dios. A veces hay un irrespeto. Ellos merecen nuestro respeto, esos hombres que han caminado años, que pueden ser que cometan un error, que no están actuando debidamente, pero eso no es excusa para el irrespeto hacia el hombre de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El hombre de Dios debe ser respetado. Ahí está este Ocosías. Era irreverente, pero el irrevocable juicio de Dios. Dios juzgó a ese hombre. El hombre que no respetó los límites espirituales, no respetó un límite físico, no lo respetó y cayó físicamente, enfermó y allí ciertamente iba a encontrar la muerte, postrado en una cama. Hermanos, que el Señor nos ayude, el tiempo ya llegó, pero que seamos advertidos, animados a velar por los pequeños. Las asambleas que trabajan con los niños. Como hemos oído en esta mañana, instituciones como estas son como nodrizas que están cuidando a esos Mefibosé. Que el Señor nos guarde de que ellos no vayan a sufrir una caída en su pequeñez y yo sea responsable. Yo soy responsable de la caída del pequeño. Pero que también, hermanos, aprendamos de este necio Ocosías, un hombre rebelde, insensato, no tuvo límites en su vida y ese desenfreno lo llevó no solamente a una caída física, sino a una estrepitosa caída espiritual. Que Él bendiga su palabra.